Marca y modelo probablemente desconocido por parte de muchos de vosotros, pero una marca muy popular y famosa y reconocido sobre todo en Sudamérica y concretamente en Brasil, y es que todas sus zapatillas han sido confeccionadas y desarrolladas allí, y hoy te traigo este modelo de aquí. Se trata de estas Olympicus Corre Grafeno, en este caso la segunda versión. Un modelo que, como habéis podido escuchar en su nombre, cuenta con grafeno. ¿Y dónde lo veremos? En la placa que hay en su interior. Con lo cual ya os podéis imaginar que tenemos un modelo algo picante para aquel entrenamiento rápido, también para competir. Y además de ello con una mediasuela de tacto firme, pero eso sí, con respuesta y sobre todo con eso que muchas veces necesitamos cuando vamos a ritmos más vivos. Unos 240-245 gramos de peso en esa talla de muestra. Y un modelo que ha sido reconocido, sobre todo en Sudamérica, como uno de los mejores en su segmento y que ahora definitivamente llega aquí a los estudios de Road Running Review. Muchos de vosotros nos escribisteis durante o cuando ya hemos lanzado algunas imágenes sobre el modelo, he tenido esta zapatilla, he escuchado Olympicus, me gustaría conocer más modelos sobre la marca brasileña. Pues bien, paso a paso, poco a poco, pero ya os avanzo que tenemos ya no solo esta Corre Grafeno 2, sino también otros modelos que probar en este 2025. Pero vamos por pasos y hoy te presento esta opción de aquí que, como os comentaba anteriormente, cuenta con grafeno a lo largo de la mediasuela y en este caso a lo largo de toda esta placa que se esconde en el interior de esta zapatilla. Un modelo que tiene un drop de 8 milímetros, zapatilla que en cuanto a amortiguación quizá no da esa sensación tampoco de maximalismo, que tiene ese perfil medio alto, pero no da ni mucho menos esa sensación de quizá otras super zapatillas que existen hoy dentro del mercado. También probablemente lo tiene o tiene gran culpa de ella el compuesto que utiliza, que es este Eleva Pro. Un compuesto de tacto más bien tirando a firme, esa es la sensación que yo me he llevado. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el Zoom X de Nike, ¿no? Por ejemplo, o el Fuel Cell de New Balance. Son compuestos, oye, que tienen ese tacto un poquito más blandito, sobre todo que generan esa sensación de amortiguar y rápidamente comprimir y darte ese componente elástico. En el caso de este Eleva Pro, por un lado yo creo que gana en estabilidad y por el otro que el tacto duro, sobre todo aquellos que seáis más partícipes de este material, vais a encontrar una zapatilla que en aquellos días un poco más exigentes os va a gustar. ¿Todo ello con qué? Pues lo que antes os comentaba, con esta placa que hay en el interior y que le da nombre también a la tecnología Grafenus, que es una placa, por llamarla así de alguna manera, de grafeno. Y es que cuenta con 1,8 milímetros de grosor, con lo cual placa más anchita o con mayor densidad que las placas de carbono habituales. Lo que hacen es básicamente vestirla con una pequeña película. De esta manera, lo bueno que tiene en este caso el grafeno es que es un material más rígido y también más durable con el paso de los kilómetros. De hecho, el grafeno es un material o una sustancia que está formada básicamente por átomos de carbono dispuestos de una forma distinta. De esta manera consigue lo que os comento de rigidez y ser un poco más ligerito que si fuese 100% de carbono normal. Ese es el gran aliciente de esta zapatilla y que le da ese puntito. Fíjate que es una zapatilla también bastante rígido. La placa se esconde con la clásica forma o geometría tipo cuchara combinada con este Eleva Pro a lo largo de la mediasuela. Yo he notado que la zapatilla responde mucho más cuando buscas entrenamientos algo más vivos. Evidentemente no es un modelo que yo orientaría a todo el mundo, porque creo que es una zapatilla que cuando reluce o al menos cuando saca toda su eficiencia son durante aquellos entrenamientos un poco más vivos, más exigentes, pero también sobre todo pensado para aquellos ritmos ya un poco más elevados. Corredores que ya tengáis cierta técnica de carrera, cierta experiencia, no la recomendaría tampoco para un corredor que sea muy taloneador. La sensación es que, a pesar de tener esos 8 milímetros de drop y tener un poquito de soporte en el talón, la sensación es que
que invita a correr de medio y antepié rápidamente, ¿eh? La confección de la zapatilla está hecho para ello. La base no es excesivamente ancha, fijaros que el puente es bastante estrechito y en algún punto, según en qué zonas, por ejemplo, yo la he utilizado en un par de entrenamientos en pista de atletismo, que es, ya sabéis, circuito circular evidentemente, pues en algún punto algo de inestabilidad. En línea recta la verdad es que funciona bien, el comportamiento de este compuesto, el Eleva Pro, es durito al tacto, no tiene tanto recorrido como otros compuestos que pueden existir en el mercado, quizá en larga distancia pueda penalizar, ya lo avanzo porque creo que es un modelo que yo personalmente no lo utilizaría para un maratón, sobre todo por las sensaciones que a mí me ha transmitido, y el compuesto a día de hoy, para corredores que busquéis esos tactos más duritos, os va a gustar, pero si sois del otro tipo de densidades, creo que esta zapatilla en algún punto la vais a notar algo durita. El rocker delantero que también acompaña, fijaros que es bastante pronunciadito, sobre todo en esta zona de los metatarsos, facilitando que la compresión y ese último momento de respuesta que nos genera la placa, pues faciliten esa transición y ese momento de despegue un tanto más explosivo. Corredores que estéis por debajo de 70-75 kilos, yo creo que esta o podría ser una buena opción, ya no solo para aquellos que queráis indagar en nuevas marcas, sino evidentemente para los fans o aquellos que os guste la marca Olympicus, porque habéis escuchado sobre ella o porque conocéis a más de sus modelos. Bueno, vamos a entrar un poco más al detalle sobre cómo lo hemos utilizado, en qué tipo de entrenamientos. Básicamente, tengo que reconocer que para entrenar a diario no lo he utilizado. Lo utilicé un día y el tacto del compuesto este Eleva Pro lo vi algo firme y dije, prefiero utilizar otro tipo de compuesto que me venga mejor y sobre todo que sea un poco más amable para aquellos rodajes suaves. Siempre lo he utilizado cuando he tenido entrenamientos por delante algo más exigentes, algo más picantes, sin simular quizás ritmos de competición, pero sí para aquellos ritmos un poco más moderados. Lo primero y una cosa que tengo que ponerle un pequeño contra es esto que hay en el interior. Fijaros la facilidad que he podido quitar esta plantilla, que por cierto respecto a la anterior versión han subido un poco la densidad de Eleva y que se mueve. Es que en algún punto me hacía la sensación de generarme una pequeña bolsa en la zona del mediopié y no la he atado, no le he puesto pegamento, pero era básicamente porque os lo quería mostrar, con lo cual aquí ya una rápida mejora para futuras versiones de esta Grafeno 2. En el otro lado, zapatilla, repito, para aquel día un poco más picante. De hecho recuerdo un entrenamiento, fue un 5x2000 en pista de atletismo, terminando en el 2000 a 3:30, una cosa así aproximadamente. Y tengo que admitir, ostras, que a ese ritmo rápido, hostia, la zapatilla me gustó cómo respondía. No es quizá una sensación de rebote extremado, es una zapatilla que creo que exige un poco más de corredor. No tenemos, para mí, todavía esta espuma, Este Eleva Pro todavía, en cuanto a rendimiento y comportamiento, quizás no está a la altura de un PEVA de otras marcas, o independientemente que no sea de otras marcas, pero al menos de un PEVA. Creo que es un EVA con algo o demasiada dureza y sobre todo en términos de retorno energético quizá todavía no está a esa altura, que la placa en este caso de grafeno sí que le aporta bastante estabilidad al modelo, no tanto esa sensación de trampolín, sí que lo aporta, pero no tanto, repito, como el que podríamos tener en otras marcas, con lo cual una pequeña mejora para próximas versiones que creo que ganarían. Y por último, si hablamos de ritmos y en sesiones, en algún punto la he notado algo pesada, y es que concretamente, y tengo la báscula aquí, estamos hablando que esta es mi talla en 45, en 11 US, estamos hablando de una zapatilla de 270 gramos de peso. Todavía creo que está un poco por encima de sus segmentos si la comparo con otro tipo de marcas. Bueno, 270 sin meter a la plantilla, por cierto, que aquí queda todo registrado. Y en cuanto a upper ajustadito, ellos utilizan una malla que se llama Oxitec 2.0. La verdad es que me ha gustado mucho el comportamiento. El fit es bastante ajustadito en esta parte delantera, las sensaciones de un fit de estos tipo competición. En algún punto me ha recordado, ¿por qué no?, salvando un poco las diferencias, al que Brooks utiliza con la Hyperion Elite, aunque ese es todavía más abierto. Este transpira bien, y de hecho la prueba que hago siempre es cuando voy conduciendo con mi moto por aquí, con mi scooter, saco los pies lateralmente y rápidamente noto si el aire fluye a través del tejido. Y en el caso de este Oxitec 2.0, la verdad es que sí, es una especie como, fíjate, como si fuese un microfilamento de poliéster con elastano. No tiene la suavidad quizá de un Engineered Mesh, fíjate, pero la verdad es que el fit que genera es ajustadito y sobre todo aquellos que os busque esa sensación, creo que lo vais a tener muy en cuenta. La lengüeta, fijaros, también sigue un poco en el mismo patrón.
agujereada, finita y con un puntito de elasticidad. Fijaros el acabado de la puntera o de las puntas, que es un poco más elástico. Y ojo al detalle, para que no se mueva lateralmente, aunque no va unida con un tensor típico aquí en las zonas laterales, lo que ha hecho Olympicus, y es algo que hemos visto, o yo únicamente había visto dentro de Topo Athletic, es esto aquí. Fijaros que en color azul os muestro unas pequeñas tiras laterales que tenemos en ambos laterales. Fijaros aquí también en la parte derecha, que lo que hacen es atravesar por dentro los cordones y de esta manera te aseguras que la lengüeta se te mueva. La verdad es que te la pones, ajusta bien, yo no me la he tenido que recolocar nunca. Y finalmente el contrafuerte, fijaros, con un puntito de flexibilidad, la bocana. En los primeros días tuve que jugar con el último HAL para mejorar la sujeción, y es que notaba que el pie me bailaba con según qué tipo de calcetines. Luego se terminó reajustando a la que empecé a jugar un poco más con los cordones. Tirador trasero para ayudar el quita y pon, algo de estructura, y en el interior fijaros que tenemos una protección bastante marcada. De hecho es bastante curiosa porque es como si fuese un pequeño escalón prácticamente el que tenemos aquí. Bueno, es un apaño, yo creo que es una especie como de parche que funciona, la verdad es que cumple bastante. Es algo prominente pero cumple. Y la verdad es que, bueno, estéticamente no es que quede muy bonito, no es muy lujoso por llamarlo de alguna manera, pero hace su función, y en ese sentido creo que el upper de esta zapatilla, combinado un poco con, sobre todo, el tipo de entrenamientos o el tipo de competiciones al cual está enfocada esta Grafeno 2, pues más o menos las cosas cumplen en la zona superior de este upper. Y ya para poner prácticamente punto y final a la review de este modelo que nos presenta Olympicus, hablaremos de otro detalle, de este que tenemos, que es el de la suela, evidentemente, y que yo he echado en falta algunas cosas, pero otras tengo que reconocer que me han gustado. La primera, caucho Michelin, fijaros, lo pongo aquí. Ya lo sabéis que muchas marcas están confiando en neumáticos o en marcas de neumáticos de vehículos, como por ejemplo Adidas con el Continental, Skechers con el Goodyear, etc. Pues Olympicus hace lo mismo con Michelin, igual que hemos visto en Mizuno, creo que en el mundo del trail también aplicaba este compuesto. Yo no tengo o no he tenido grandes problemas. He entrenado, eso sí, siempre en seco. También he entrenado en grava, en pista de atletismo, pero de grava en este caso. De hecho hay uno de estos vídeos que lo podréis ver. Y tengo que reconocer que me ha gustado el comportamiento que ha tenido. También en mojado no he entrenado, pero sí que, igual que pasa con el tema del upper, con la moto cuando voy conduciendo, cuando pongo el pie para frenar en los pasos de cebra, al apoyar los pies en la moto con el suelo mojado, lo hice una vez con esta zapatilla y la verdad es que me quedé sorprendido como la zapatilla, o en este caso como la moto, no se me movía o no se me deslizaba el pie hacia delante y hacia detrás, como habitualmente sí que me pasa con estos cauchos. Con lo cual, parece que Michelin, además de durabilidad, que fijaros que la suela está bastante bien, también en cuanto a tracción cumple bastante bien. Cositas que yo habría hecho, por ejemplo, oye, un pequeño corte, un pequeño espacio, no muy grande para que no se te claven piedras, oye, pero descubrir el interior de la placa de grafeno creo que estaría bien para futuras versiones de esta Grafeno 2. Fijaros que la parte media queda muy descubierta del material, la parte delantera tiene un pequeño microtaco. Fíjate que esto es lo que ayuda en ese último momento de despegue a morder un poco más si entrenas en zonas de grava o si el asfalto tiene un poco de arenilla, ese terreno, ya lo sabéis, un poco sucio, más descompuesto. De esta manera consigues un poco mayor tracción, con diferentes microtacos dispuestos de maneras diferentes, y en el talón un caucho que yo creo que juraría, no lo sé al 100%, pero creo que las tiras de color verde son del mismo material que las que tenemos en color negro en la zona delantera. Cumplen bastante bien, la parte media, un puente más estrechito, lo que antes os decía, creo que el fit y la sensación que genera esta zapatilla no es de esas extremadamente anchas, más tipo barca, sino algo más ajustadito, que para corredores que sean algo o quizá o necesiten un poco de refuerzo hacia la pronación, quizá este modelo creo que no será el que mejor les convenga. Pero bueno, lo dejo allí, yo tengo una pisada neutra y en ese sentido tampoco puedo hablar mucho porque con mi pisada neutra es una zapatilla que me ha funcionado en líneas generales bastante bien. Si no fuese por el tacto duro que tiene este Leva Pro, oye, quizá me la pensaría para un maratón, pero creo que esa media maratón para mí es la distancia ideal para esta zapatilla, teniendo en cuenta que es un modelo de estos mixtos con placa, que todavía le queda algo para estar al nivel de grandes competidoras con carbón, etc. para competir, pero que tiene una apuesta interesante con algún que otro elemento diferencial dentro del mercado y que seguramente, si sois gente que nos está viendo desde el Brasil o desde Latinoamérica, estoy convencido que conocéis.
sobre Olympicus y sobre alguna de sus zapatillas. Además, tengo entendido que los precios de salida de muchos de estos modelos son más económicos, con lo cual, opción interesante que llega a España, que llega aquí a las oficinas de Road Running Review y que ya hemos probado y que te diremos un poco más sobre él. ¿Dónde? En nuestra página web en roadrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.